Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Bueno, vamos a retomar el tema que habíamos comenzado sobre estática de fluidos. Les cuento que por aquí hay mucha actividad eléctrica, es decir, está muy oscuro y ya se oyen por ahí los truenos, así que cualquier cosa, si de un momento a otro nos desconectamos, ¿verdad? Pues yo voy a intentar nuevamente conectarme, ¿verdad? Pero pues está muy oscuro, ¿no? Parece como que va a llover y siempre por aquí donde yo vivo, la actividad eléctrica es bastante intensa, ¿verdad? Entonces, bueno, esperemos que no pase nada, ¿verdad? Bueno, un saludo a todos y a todas. Como les decía, vamos a continuar, perdón, con el material de estática de fluidos. Este material yo lo voy a ampliar considerablemente más que lo que está en el capítulo del libro. Así que, pues, igual va a quedar grabado, ¿verdad? Porque muchas de las cosas de las que voy a hablar hoy no están, digamos, explícitamente en el libro, ¿verdad? Son algunos resultados que, pues, desde mi punto de vista son de interés al físico, al meteorólogo, más que al ingeniero. Y por eso es que, pues, me tomo el tiempo en cubrir ese material, ¿verdad? Bueno, habíamos dicho que la hidrostática la mecánica de fluidos se divide en hidrostática e hidrodinámica, ¿verdad? Hidrostática es el estudio de los fluidos en equilibrio, ¿verdad? Y la hidrodinámica, pues se refiere a la dinámica de fluidos. Que cuando entremos a esa parte hablaremos del flujo de un fluido para referirnos al hecho de que ese fluido está en movimiento. Pero bueno, vamos a continuar con la estática de fluidos. Habíamos estudiado el concepto de densidad, ¿verdad? Y habíamos distinguido entre la densidad eh, media, ¿verdad? Cuando tenemos un cuerpo que es homogéneo, o sea, que está hecho del mismo material en toda su extensión. Imaginemos, por ejemplo, una bola de hierro sólida o una esfera de aluminio sólido. Ok, entonces ahí nos interesa calcular la velocidad, perdón, la densidad media, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cuerpo no es homogéneo, ¿verdad? Es decir, cuando su densidad varía de un punto a otro, pues yo les había dicho que la densidad se vuelve una función de la posición. Y cuando hablamos de la posición, pues nos referimos al punto en particular en ese cuerpo en donde queremos o estamos interesados en calcular la densidad. En todo caso, la diferencia entre densidad media y la densidad variable simplemente es que hay que integrar, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que la densidad en este caso, cuando el cuerpo no es homogéneo, decimos que ρ es dm de v. ¿Ok? Entonces, este dm es el elemento diferencial de masa de ese punto en particular, ¿verdad? Que estamos localizando con un vector de posición donde queremos calcular la densidad. Este concepto va a ser particularmente útil cuando lleguen a electromagnetismo. Por eso es que lo estoy enfatizando desde ya. Es decir, tener en mente que la ρ puede ser una función de la posición. Bien, entonces aquí pues lo que haríamos es lo que ya conocemos, ¿verdad? Lo que se hizo en Física General 1, se separan las variables y podemos, por ejemplo, calcular la masa total del cuerpo integrando la densidad variable con respecto a V sobre un volumen. ¿Okay? Ya eso es conocido, ¿verdad? Lo hemos hecho, lo hicimos, perdón, cuando estudiamos momentos de inercia, ¿verdad? Y cuando se calculó también centro de masa. Bueno, resulta que para medir la densidad, los que primero comenzaron a trabajar con esto establecieron una escala, digamos, de 1 hasta 10 o más valores, ¿verdad? Poniéndole el valor o asignándole el valor de 1 a la densidad del agua.
Entonces, por ejemplo, la densidad del agua a 4 grados Celsius es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y con base en esta definición, ¿verdad? Con base en esa asignación que se le hace al valor del arroz, del agua, pues entonces se comenzaron a medir las densidades de de todas las demás sustancias, ¿verdad? Cuando hablo de sustancias, pues me refiero a gases, ¿verdad? Sólidos, líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, el mercurio, a temperatura ambiente a 20 grados Celsius, su densidad es 13.6 veces mayor que la densidad del agua, ¿verdad? Es decir, es el único metal líquido, ¿verdad? A temperatura ambiente que tiene un valor de densidad tan alto, ¿verdad? Por eso es que el mercurio hace muchos años, y ahora ya no, hace muchos años se utilizó en los instrumentos de medición. Todos los equipos de meteorología, llámese barómetros, manómetros, higrómetros, cualquier equipo que se utilizara hacía uso del mercurio, ¿verdad? Porque es una sustancia muy estable eh, y altamente sensible para medir cambios de presión. Ok, entonces hace muchos años y ahora ya no, en la escuela de física, pues todos los equipos que habían ahí en los laboratorios usaban o tenían columnas de mercurio. Como ustedes saben, el mercurio es súper tóxico, ¿verdad? Y yo me acuerdo que inclusive hay veces se quebraba algún equipo, se rompía y se esparcía el mercurio y nos mandaban a juntarlo ahí, ¿verdad? Como que si fuera agua, ¿verdad? Y ustedes saben que el mercurio no moja, ¿verdad? El mercurio no se esparce en la superficie, sino que hay que recogerlo con una bomba de vacío, ¿verdad? Bueno, eso eran paréntesis. Eh, Les hablé de la densidad relativa también. La densidad relativa, o también le llaman gravedad específica o densidad relativa. No sé si les dije que también en algunos libros aparece así, ¿verdad? Y es la densidad del cuerpo eh, o de la sustancia en cuestión en estudio con respecto a la densidad del agua a 4 grados Celsius. Entonces, pues esto se usa mucho en la parte experimental, ¿verdad? Para efectos de, eh, ¿cómo se dice? De hacer mediciones directas, ¿verdad? En el laboratorio con algún equipo. Es muy común, ¿verdad? Bueno, también está el peso específico. El peso específico lo llaman W y está definido como el W, el peso del cuerpo, entre el volumen. Entonces vean que las unidades de peso son Newton entre metro cúbico, las de peso específico, ¿verdad? Ok, y en el caso de la gravedad específica, es adimensional, ¿verdad? Porque vean que es el cociente de dos densidades, ¿verdad? La de la sustancia en estudio, en cuestión, ¿verdad? Y la densidad del agua, ¿ok? Entonces, cuidado, no confundamos eh, densidad relativa o peso específico o gravedad específica, ¿verdad? Que son palabras eh, muy parecidas, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí en este capítulo y en lo que queda también de lo que vamos a ver en el curso, vamos a hacer uso también de una cantidad que se llama el módulo volumétrico. Por lo menos, no sé si lo vieron en Física 1, eh, pero lo vamos a comentar aquí. Recuerden que en Física 1 vimos los módulos elásticos, ¿verdad? El de corte y el de Young, que es cuando un alambre se estira, ¿verdad? Bueno, hay un tercer módulo que se llama el módulo volumétrico. El módulo volumétrico está definido con la letra mayúscula B. Y ese módulo está definido como el negativo del delta P, que es cambio de presión, entre el cociente delta V entre V. ¿Ok? ¿Qué unidades tiene? Bueno, tiene unidades de Newton sobre metro cuadrado. Todos los módulos tienen esas unidades. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para estudiar los cambios de volumen
en un cuerpo cuando está sometido a un cambio de presión, ¿verdad? Por supuesto, suponemos que ese cuerpo es deformable, porque, por ejemplo, si sumergimos una esfera de acero en un lago, ¿verdad? No vamos a, es decir, por más profundo que se sumerja, no hay cambios en el volumen, dado que es un cuerpo rígido. Sin embargo, si tenemos algún otro material, imagínense, por ejemplo, algún tipo de plasticina, ¿verdad? O algún material jabonoso, ¿verdad? Cuando se sumerge en un fluido, pues experimenta cambios de presión, ¿verdad? Los mismos peces controlan el módulo volumétrico, ¿verdad? A través de unas aberturas que tienen a los lados y eso les permite descender, ¿verdad? En el mar a ciertas profundidades o ascender dependiendo de la temperatura, ¿verdad? Entonces, ellos controlan su propio módulo volumétrico. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un cubo, ¿verdad? Eh, Imagínese un cubo de un material que sea deformable, ¿verdad? Y yo lo coloco en un recipiente que tiene un líquido con una densidad muy alta, como por ejemplo el mercurio, ¿verdad? Cuya densidad es 13.6, pues lo que va a aparecer es que lo que se va a observar es que hay una reducción en su volumen, porque el fluido va a ejercer presión en todas las caras del cubo, ¿ok? El cubo tiene 6 caras, ¿verdad? Entonces, eh, ese fluido, en este caso el mercurio, que es altamente denso, va a hacer que el volumen del cubo cambie ligeramente. Es decir, que se achique, si lo podemos, si la palabra es correcta, ¿verdad? Es decir, vamos a ver que se hace un poquitito más pequeño. Por supuesto, los sentidos no lo perciben, ¿verdad? Pero los experimentos demuestran que así es. Y entre más alta es la densidad de la sustancia, mayor es el efecto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí partimos del hecho de que estamos trabajando con una sustancia que se puede deformar, como que si fuera una gelatina o algún tipo de goma, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver los efectos del módulo volumétrico. Entonces, el módulo es un coeficiente. Eh, bueno, no es un coeficiente porque tiene unidades, pero es característico de cada material. Es decir, hay un módulo para el agua, hay un módulo para el aceite, hay un módulo para el mercurio, es decir, todas las sustancias ya se les ha calculado su módulo volumétrico. Y no necesariamente tienen que ser solo líquidos, ¿verdad? Se puede aplicar a gases o a sólidos también, ¿ok? Siempre que ellos sean deformables, es lo que necesitamos, ¿verdad? Cuando decimos deformables es que que sean susceptibles de cambios de volumen debido a cambios de presión. ¿Okay? Por eso esta fórmula, vean que en el numerador es delta P, un cambio de presión cuando ese cuerpo se sumerge en el fluido, ¿verdad? Ya vamos a ver presión, ya dentro de poco vamos a definirla, y eso está asociado a un cambio porcentual que es un delta V entre V. Este delta V es el cambio de volumen que experimenta el cubo o el objeto que se coloque dentro del fluido, y este V es el volumen, digamos que original o el volumen antes de que se sumerja en ese fluido, en ese líquido. En este caso, el ejemplo es mercurio, ¿verdad? Que es una sustancia tiene una densidad muy alta. Y el negativo que vemos ahí, ¿qué significa? Bueno, precisamente nos está diciendo eso, que debido a un cambio de presión, el objeto va a experimentar una reducción, una disminución pequeña en el cambio en su volumen. ¿Sí? Entonces, hay una tabla ahí en el libro de los valores de los módulos volumétricos para diferentes sustancias. Profe, una pregunta. Sí, ¿Esa densidad es del objeto o del fluido? ¿cuál densidad? La del módulo? Eh, esa B es de la sustancia en cuestión. Por ejemplo, en este Profe, el caso, delta arriba de la fracción. sí, no, ese módulo, en este caso sería el módulo del mercurio, por ejemplo. ¿Eso es lo que usted me está preguntando? No, que si esa es la densidad del objeto o del fluido. Casi no lo oigo. Profe, perdón por meterme. Yo creo que lo que está preguntando es que creo que
la P de presión cree que o sea, la confundió con el símbolo de la densidad. Ah, con el símbolo de densidad. Ah, no, es presión. Esto no es densidad, es presión. Ok, perdón, perdón. Sí, sí, no, no, está bien. Está bueno aclararlo. Es un cambio de presión, ¿verdad? Sí, Profe, sí, dígame. y el volumen, el cambio de volumen y el volumen en sí, esos son del cubo en este caso. Esos son del cubo, sí, correctamente, sí. Okay. Cuando el objeto se sumerge en ese líquido, ¿verdad? Las paredes, ¿verdad? El fluido ejerce fuerzas por todas las caras del cubo y imagínese como que lo achica. O sea, como que si usted pidiera en una fotocopiadora una reducción que mantiene las proporciones de la figura, pero más pequeña. Entonces eso es lo que va a pasar cuando se coloque un objeto que sea susceptible, ¿verdad? De una deformación. Se achica un poquito, ¿verdad? Pero claro, los sentidos es decir, no lo podemos percibir, ¿verdad? O sea, el delta U es muy pequeño, es lo que quiero decir. Bueno, entonces, Profe, sí, dígame. usted dijo que si la densidad del fluido era menor, lo afectaba más o menos. Es que esa parte no la entendí. Sí, entre más denso es el líquido en el que se sumerge, por supuesto, los cambios van a ser más considerables en el volumen del objeto. Es decir, no es lo mismo meter este cubo en agua o en alcohol que sumergirlo en mercurio, ¿verdad? Porque el mercurio es muy denso. Entonces, las fuerzas que ejerce en las paredes del cubo van a ser mayores que las fuerzas que ejerce si, por ejemplo, estuviera colocado en un recipiente con agua. ¿Ok? Entonces, la densidad del fluido donde se sumerge definitivamente es un factor, ¿cómo se dice? Que, que nos dice, digamos, qué tan alto o qué tan grande es el cambio en el delta U. ¿Verdad? Ahora, vean que eso está definido como un menos, ¿verdad? Por la situación física que estamos viendo aquí, hay una reducción en el cambio de volumen, pero esta cantidad como tal es positiva, ¿verdad? Recuerden que los módulos son positivos, ¿verdad? Así que para efectos de un ejercicio de este tipo de módulos, uno tiene que jugar ahí con un signo, ¿verdad? De manera de que si le pidieran calcular el módulo, ¿verdad? Pero por lo general ya están dados en una tabla, es decir, es usarlos. Y lo menciono aquí lo del módulo porque más adelante, en los temas que vienen después, ¿verdad? Ondas y termodinámica, nos vuelve a aparecer el bendito módulo. Entonces, por eso es que lo estoy comentando ahora, en otras aplicaciones. Bien, creo que eso quedó. Profe, una duda. Sí. Sorry si está muy volada la duda. Es que, bueno, si hay ya definidos como los diferentes módulos para diferentes sustancias, Sí. me imagino el cálculo varía dependiendo de la densidad del cubo que se está sumergiendo la sustancia, ¿verdad? Sí, claro. Por supuesto. Entonces, no sé si es como que está estandarizado que a la hora del laboratorio se use un cubo con cierta densidad porque si uno sumerge cualquier cosa, entonces van a dar cosas diferentes. Sí, sí, lo que pasa es que en este caso, es decir, ¿cómo le digo? Hay diferentes experimentos para calcular o para medir, mejor dicho, un módulo volumétrico. Lo que pasa es que, pues, desde el punto de vista experimental, tiene que haber, no lo conozco, es decir, ahí le estaría mintiendo si le digo algo, no conozco, digamos, los detalles, pero tienen que haber algún proceso de manera de que ellos estandarizan los valores, ¿verdad? Para asignarle un mismo valor al módulo, ¿verdad? Porque definitivamente va a cambiar, ¿verdad? Es decir, va a cambiar de un experimento a otro, pero tendrá que haber alguna parte, algún procedimiento, ¿verdad? Es decir, para mantener ese valor dentro de un intervalo, ¿verdad? Pero sí los detalles, ya ahí le quedó mal. Ok. Gracias. Sí, habría que, a los que les interesa eso, esa parte está dentro de una rama de física que es la metrología.
que hoy en día está, digamos, aquí en Costa Rica, en paréntesis, ¿verdad? Otra vez, ahora que usted hace el comentario, bastante pertinente, en Costa Rica ahora están necesitando metrólogos, o sea, ya sean ingenieros o físicos, que son los más aptos en este caso, gente que sepa de metrología, que se especialice en metrología, porque pues hoy en día ustedes saben que el comercio, la economía está cambiando de una manera drástica, ¿verdad? Así que un metrólogo es muy importante para, por ejemplo, el Ministerio de Economía, ¿verdad? Desde el punto de vista de que ese metrólogo puede, ¿cómo se dice?, establecer criterios de validez a la hora de utilizar una escala o qué sé yo. Hay un montón de cosas. Y aquí en el país hay pocos, una especialidad en metrología, ¿verdad? Para los que les interese, ¿verdad? Es una área que está surgiendo, que tiene mucho, es decir, que en un futuro yo veo que van a necesitar profesionales. Bueno, vamos a irnos al concepto de presión, porque vean que yo he hablado aquí de presión, pero todavía no lo he definido. Entonces, vamos a meternos ahí en presión. Bueno, lo primero que voy a decir es que la presión es un escalar, ¿verdad? Así que cuidado, le ponen flecha. La presión no es un vector. Lo que pasa es que la magnitud, ¿verdad?, está definida en términos de un vector, que es la fuerza, pero me refiero a la magnitud como tal de esa fuerza. Entonces, cuando hablamos de presión, vamos a utilizar la letra P minúscula y voy a poner por aquí que se trata de un escalar. ¿Okay? Por aquello de que surja esa duda, ¿verdad? Y la presión, pues realmente es la fuerza ejercida sobre la unidad de una superficie. O sea, es fuerza por unidad de superficie, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy de pie y acomodo los pies míos en un mosaico, ¿verdad? Entonces la fuerza que estoy ejerciendo es el peso mg en la superficie en donde están, digamos, metidos mis zapatos. ¿Ok? El área bajo mis zapatos. Entonces la presión sería fuerza por unidad de área. Y así es como está definido. Nada más que esa fuerza, el componente que me interesa es el componente perpendicular. Y por eso le pongo este símbolo, jóvenes. Le pongo una P al revés, para recordar que de esa fuerza, como un vector, sabemos que es un vector, ¿verdad? Me interesa el componente que sea perpendicular. Por ejemplo, imagínense que usted está limpiando su habitación y entonces la limpiamos con el, ¿cómo se llama? Con el gancho que llama uno, que dice, cuando uno lo agarra, realmente lo apoya inclinado, ¿verdad? Esa es la fuerza que yo estoy aplicando, ¿sí? En esa superficie, en esa área, ¿ok? En un mosaico en particular, que uno quiera limpiar para quitar una mancha, por ejemplo. Bueno, realmente de esta fuerza yo le pongo un origen, yo le puedo poner un origen, y y x, como hacíamos cuando vimos vectores, ¿verdad? Y entonces realmente me interesa el componente que está perpendicular, o sea, este componente. Entonces, de esta fuerza, este es el componente tangencial y este es el componente perpendicular. Bueno, entonces vean que yo le puse flecha, pero para el cálculo de la presión no tiene flecha, porque solo me interesa la magnitud. Entonces es un cociente de dos magnitudes, la magnitud de la fuerza y el área. Por lo tanto, la presión no puede ser un vector. ¿Está bien? ¿Qué unidades tiene la presión? Bueno, ya las vamos a ver dentro de un momentito. Primero les voy a decir que en este caso también la presión, esta es una presión media, digamos. Por ejemplo, el peso de una persona, como les decía, de pie sobre un ladrillo. ¿Okay? Entonces, esa fuerza es perpendicular, ¿verdad? El peso apunta hacia el centro, aplicado sobre esa superficie. ¿Okay? Y el área, pues también influye mucho.
Vean que aquí yo puedo decir que la presión que vemos en esa formulita, que la presión es inversamente proporcional al área. ¿Eso qué significa? Bueno, que si disminuye el área, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, ¿cierto? Entonces no es lo mismo que se le paren a uno en el pie, en el bus, con una tenis, que con un zapato de tacón alto, ¿verdad? Duele más. ¿Por qué? Porque el área es más pequeño. Igual, vean que en el caso de un marcador, por ejemplo, vean que la superficie transversal es como de 1 centímetro, ¿verdad? Si yo quisiera introducir esto en el brazo mío, no podría o necesitaría una fuerza descomunal, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una jeringa, ¿verdad? Con que el área de la sección transversal es muy, muy, muy pequeña, fácilmente solo hay que acercarla a la vena, como cuando nos van a poner una inyección, ¿verdad? Y sin mucho esfuerzo entra, ¿verdad? Debido a que la parte transversal es demasiado pequeña. ¿Ok? Bueno, pero también podemos calcular la presión en un punto en particular, tomando el límite. Cuando delta A tiende a 0, ¿verdad? Cuando se hace muy pequeño, de delta F entre delta A, usando la definición de la derivada, ¿verdad? Y eso es de F de A. ¿Ok? Cuando tenemos, por ejemplo, imagínense un globo, ¿verdad? Entonces necesito calcular la presión en un punto en particular, en un punto en particular, ¿verdad? Entonces, esa presión se calcula ahora integrando. Entonces vean que ese delta A es perpendicular a esa superficie y el delta F también es perpendicular, pero ambos son paralelos a la superficie. ¿Ok? Entonces vean que aquí el área adquiere una connotación vectorial. No sé si ya lo habían visto en algún momento o si se los comentaron en física 1, pero en muchos problemas de física el área adquiere o tiene un sentido vectorial para poder explicar el fenómeno que se está estudiando. Y este es uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces imaginamos un globo, ¿verdad? Una superficie arbitraria, y entonces imagínense que no está completamente inflado, ¿verdad? Entonces diferentes regiones del globo o diferentes puntos en el globo tienen o experimentan diferente presión. ¿Okay? Entonces yo puedo utilizar la definición de la derivada y calcular la fuerza. La fuerza en este caso, la fuerza total sería la integral de P por dA, integrada sobre el área. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve, por ejemplo, cuando tenemos una compuerta. Por ejemplo, que tenemos una represa, ¿verdad? Y tenemos una compuerta que se abre, que se levanta. Entonces necesito calcular la fuerza total que ejerce el fluido sobre la compuerta. Y este es el líquido de este lado, ¿verdad? O sea, la compuerta está aquí hay una bisagra, se puede levantar, ¿verdad? Tiene un torque, y entonces necesito calcular la fuerza total ejercida hacia abajo, ¿verdad? Es decir, en toda la altura que ocupa el fluido sobre la compuerta. Muchas veces hay problemas por ahí en el libro que le piden que integre, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasa esto, que hay algún tipo de pared o alguna compuerta que está sujetando, digamos, un fluido. O que está sujetándolo, no, sino que está evitando que se derrame. Bueno, entonces, ahora sí, las unidades de presión. Hay muchas unidades de presión, ¿verdad? Dependiendo de lo que se está estudiando, ¿verdad? Vamos a comentar algunas de ellas. Que ya, bueno, ya ustedes las han oído, ¿verdad? Ya yo hablé por ahí del módulo que dije que eran newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Y entonces, pues ya tienen una idea. Entonces, la unidad en el sistema internacional es el pascal. Entonces, un pascal que se abrevia como un PA, P mayúscula, A minúscula, es un newton sobre metro cuadrado.
Esta es la unidad oficial del Sistema Internacional de Unidades, el Pascal. ¿Okay? Pero hay otras unidades, ¿verdad? Por ejemplo, un Pascal también es igual a 10 dinas entre centímetro cuadrado. La DINA es una unidad de fuerza del sistema CGS. El sistema CGS es centímetro, gramo, segundo. Entonces también ahora, es decir, hoy en día se usa mucho el sistema internacional, pero digamos para efectos de mediciones directas. Es decir, si uno está en un laboratorio, ¿verdad? Haciendo un experimento controlado, es posible que no tenga que usar una SSI, sino que debido a la naturaleza del experimento, le sirva mejor dinas, por ejemplo, o pulgadas, ¿verdad? Esto va a cambiar. Bueno, también hay otra unidad que se llama el bar. Eso no tiene nada que ver con un bar, ¿no? Que ya por ahí un estudiante me había preguntado que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y el bar, pues, se abrevia así, con una B minúscula, un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Sí, dígame. No, es en eso en la segunda. Entonces, es un pascal equivale a 10 DI. 10 dinas. Ok, entonces se escribe DIN entre centímetro cuadrado. DIN, sí, la abreviatura, estos son dinas. En el español son dinas. Pero en el sistema internacional es una D, una Y y una N del inglés, ¿verdad? Ok, a lo que me refiero es, la abreviación se escribe toda así completa. DIN, bueno, DIN entre cm al cuadrado, centímetros al cuadrado. Ok, sí, eso era todo, gracias. Con gusto. También hay otra unidad que se llama un milibar. Un milibar que es 100 pascales. Está la atmósfera física, un ATM, que se llama una atmósfera física. Un ATM son 101.325 pascales. Esa se utiliza mucho en meteorología, ¿verdad? Y también hay otra por ahí, el TOR. El TOR se abrevia como una T minúscula, una O y una R seguidas, o sea, dos R's. Y eso es igual a 1 milímetro de mercurio. Y eso es igual a 1 sobre 760 atmósferas. El milímetro de mercurio es una unidad que quedó por ahí, porque, como les digo, antiguamente todos los equipos, ¿verdad?, que se desarrollaron, se utilizó el mercurio, ¿verdad?, dado que es una sustancia, mientras que esté en un sitio cerrado, ¿verdad?, es una sustancia bastante estable, ¿verdad?, salvo que se comience a calentar, ¿verdad?, entonces ahí sí ya es un problema, ¿verdad? Pero mientras que esté a temperatura ambiente o al vacío, es, digamos, ideal, ¿verdad?, para hacer experimentos de presión y todo eso. Lo que pasa es que lo quitaron ya, ¿verdad? Y por el hecho de que es altamente tóxico, ¿verdad? Bien, entonces ahí está el TOR y también está la presión atmosférica. La presión atmosférica, en el libro a veces le llaman PA, PATM, P0, o sea, todo eso es lo mismo, es presión atmosférica. Y es igual a una atmósfera, es igual a una atmósfera física. Y eso es igual a también a 1013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, pues esto, la presión atmosférica está relacionada con la atmósfera física, ¿verdad? De ahí, es la capa de aire, ¿verdad? De varios kilómetros, ¿verdad? Que está sobre la superficie de la Tierra, ¿verdad? Que está dividida a su vez en sus capas, ¿verdad? Bueno, esa capa gigantesca, ¿verdad?, que nos protege de paso de la incidencia de los rayos solares, su valor cerca de la superficie terrestre es de 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Y curiosamente, hace unos años hicieron unos experimentos, unos geólogos, ¿verdad? Junto con otros profesionales, era una investigación
¿cómo se dice?, interdisciplinaria, y ellos demostraron que hace muchos años, en los inicios, ¿verdad? Esa capa, el valor era mucho más alto, de manera de que si había en ese momento, que no había, ¿verdad? Pero si existiera un ser humano ahí, no podría vivir porque, es decir, se le explotaría el cerebro, ¿verdad? Los oídos se le reventarían debido a la intensidad de esa presión, ¿verdad? Por dicha, es la adecuada, ¿verdad? Es la que nos permite, ¿cómo se dice? Es decir, la adecuada a nivel de la superficie terrestre. Bueno, entonces, esa es la presión, también que le llaman la presión atmosférica. Es una atmósfera, y también en unidades del sistema inglés es 14.70 libras por pulgada cuadrada. En el sistema inglés las unidades de presión son libras por pulgada cuadrada. ¿Sí se han visto los neumáticos, ¿verdad? Las llantas, las especificaciones vienen en el sistema inglés, ¿verdad? Y las válvulas estas con las que se miden los manómetros tienen las dos escalas, ¿verdad? Cuando se va a medir la presión de un neumático. Bueno, esas son las unidades, las más, digamos, las que más se usan, ¿verdad? Por supuesto, hay unas que son de mucho uso, como les decía, en meteorología, ¿verdad? Por ejemplo, el TOR, ¿verdad? El bar, son unidades que a menudo se usan mucho ahí, ¿verdad? Debido a los instrumentos de medición que utilizan, ¿verdad? En meteorología. Bueno, también es importante también entender el comportamiento de la presión en el interior de un fluido. Por ejemplo, algo tan sencillo como un beaker, ¿verdad? En donde hay líquido, agua, ¿verdad? ¿Cómo se comporta la interfase, ¿verdad? De líquido con la pared del recipiente, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahí, en ese punto en particular? Entonces, pues realmente lo que aparece es una fuerza. Y por ejemplo, esta es la pared, ¿verdad? Del recipiente. Y el fluido está, digamos que aquí, todo esto, en un punto cerca de la pared, ¿verdad? En la interfase, pues experimentalmente se sabe que hay una fuerza normal que actúa sobre ese punto debido al fluido. Y también hay una fuerza tangencial, una componente tangencial. Lo que pasa es que como el fluido está en equilibrio, realmente la componente que nos interesa es la perpendicular, es decir, la que hace el ángulo de 90 grados. ¿Okay? Porque es la que nos va a permitir estudiar la presión. Recuerden que habíamos dicho que la presión está definida como el componente perpendicular sobre el área, ¿no? Entonces, en un fluido en reposo, digamos, sobre una superficie cualquiera, como esta, ¿verdad? Dentro, que está dentro de un fluido en equilibrio, la fuerza correspondiente a la presión actúa normalmente a la superficie. Es decir, la que nos interesa es la componente normal. Bueno, aquí está lloviendo bastante. Bueno, entonces, pues en esto lo que tenemos que tener claro es que para mantener las condiciones de equilibrio, o sea, equilibrio me refiero a que el fluido no se está moviendo, en el caso de un recipiente que tenga algún líquido, pues tenemos que tomar en cuenta que en el interior, en la interfase, ¿verdad? Entre el líquido y la pared, pues lo que nos interesa es este componente perpendicular, ¿verdad? La fuerza correspondiente a la presión, ¿verdad? Que actúa normalmente
a la superficie. Bueno, y la presión, ya les dije que es una magnitud escalar, ¿verdad? No es un vector. Y pues, en este caso, el carácter direccional lo tiene el área. Era lo que yo les había dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, la presión realmente, la presión es una función de punto, que llaman. O sea, es una función escalar. Estrictamente hay que escribirla de esta manera. Pero bueno, aquí no vamos a necesitarlo tanto, pero en general la presión es una función escalar, que le llaman también una función de punto, ¿verdad? Y pues estrictamente la fuerza sí es un vector, pero la presión no. Entonces, dónde está la, digamos, ¿cómo se dice? Lo que no calza aquí, lo que no cuadra. Bueno, realmente es que este dA, este diferencial, tiene magnitud, el dA, ¿verdad? La magnitud del diferencial y un vector unitario n, que es el vector que va en la misma dirección que el Fn, ¿verdad? Que la componente normal de la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared. Entonces, esto es un escalar, es una función escalar, ¿no? La dirección la tiene el elemento de área. ¿Okay? Entonces, si yo tengo una superficie, el elemento de área siempre es perpendicular a la superficie. Siempre hace un ángulo de 90 con la superficie. ¿Sí? Bueno, esta notación P de X, Y, Z les va a servir más cuando vean el análisis vectorial. O sea, cuando comiencen a ver análisis vectorial en métodos matemáticos o cuando lleven un curso de física. Van a ver que pues le dicen, no, la presión es un campo escalar o una función de punto. O sea, que depende de las variables X, Y Z. Y cuando el fluido está en movimiento, entonces son 4. X, Y, Z y Z, la variable Z. Pero aquí en este caso estamos en estática de fluido, solamente es X, Y, Z. Bueno, también otro concepto que van a escuchar a menudo en fluidos, en diferentes libros, es que hablan de una superficie libre de un líquido, ¿verdad? Que está en equilibrio, una superficie libre. Cuando se refieren a eso, o sea, cuando se está estudiando un problema en esas condiciones, lo que le está diciendo es que la superficie está tranquila, es decir, no hay remolinos, no hay turbulencias. ¿De acuerdo? Imagínense un lago en calma, ¿verdad? O un vaso con agua que usted le puso ahí sobre la mesa, que la mesa no se esté moviendo. Entonces, si uno va a ver el nivel del agua, está completamente horizontal, ¿verdad? Es un plano, ¿verdad? Eso le llaman en fluidos, a la hora de estudiar un problema, una superficie libre. ¿Okay? Es uno de esos modelos similares a la partícula que ustedes estudiaron en física 1, que le decían que era una partícula sin dimensiones, ¿verdad? Digamos, es un modelo para ayudarse a entender el problema. Entonces, pues en este caso lo que decimos es que los líquidos en equilibrio y en pequeñas extensiones tienen una superficie libre, plana y horizontal. Y esos son los problemas que vamos a estudiar aquí, ¿verdad? Un recipiente que tiene agua o un recipiente que se le colocó mercurio y luego se sumerge en otro objeto, ¿verdad? Pero son extensiones pequeñas, ¿verdad? Sí. Más bien el ejemplo del lago, pues, no está tan acorde, ¿verdad? Pero suponiendo que es un lago que está calmo, ¿verdad? Así que no hay turbulencias, que no hay oleaje. Entonces, eso es una superficie libre. Bueno, en estática hay una ecuación que se llama la ecuación fundamental de los fluidos. Así como en
dinámica de Newton está la segunda ley. En estática hay una ecuación que se llama la ecuación fundamental de la estática. De la estática de fluidos. Se puede deducir, yo la voy a poner aquí, la voy a intentar explicar, y pues más adelante, posiblemente más adelante la vean en otro curso, ¿verdad? Esa ecuación es esta: F vector es igual a 1 sobre ρ, densidad, ¿verdad? Multiplicado por este simbolito. Ya por ahí lo hemos visto en física 1, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese símbolo? Ese triangulillo. Al revés. El nabla. El nabla, el operador nabla. El operador nabla. Es un operador diferencial. Entonces, como dijimos que P es una función escalar, ¿verdad? De X, Y, Z, resulta que yo le puedo aplicar ese operador a la P. Y entonces ese nabla P realmente es esto. Escrito en derivadas parciales es la derivada parcial de P respecto de X en Y. La derivada parcial de P respecto de Y en J. Más la derivada parcial de P respecto de Z en K. Y vean que ya metí el P, ¿verdad? Ojo que el P no tiene PX, PY, PZ, cuidado, porque no es un vector, ¿verdad? Entonces, este operador se lo aplico a la P. Y cuando se lo aplico, pues lo que estoy haciendo es derivando parcialmente la P con respecto a cada una de sus variables. ¿Okay? Es muy común. Eso se llama un gradiente de presión. ¿Okay? Y esta F es lo que es un campo de fuerzas. Se llama un campo de fuerzas que está definido como la derivada de la fuerza respecto de M. Y M es el elemento diferencial de masa. Entonces, un campo de fuerzas, para que tengan un ejemplo, un campo de fuerzas puede ser el F gravitacional. ¿Cuál es el F gravitacional? ME. Ese ya lo conocemos, ¿verdad? Ese es un campo de fuerzas. El famoso peso. Cuando hacíamos el diagrama de cuerpo libre y que decíamos dibujemos el peso, bueno, realmente eso es un campo gravitacional. Ok, solamente que como está definido por unidad de masa, pues la F le quito la masa y es simplemente G en la dirección de K. Ahí. Entonces esa ecuación es lo que se conoce como la ecuación fundamental de la estática. Y aquí me faltó algo, me faltó el medio, ¿no? Porque ya le quité la flecha y le puse el vector, ¿verdad? Vean que si le quito la flecha, ¿y por qué no puse la masa? Porque precisamente ese campo está definido en fluidos como fuerza por unidad de masa. Entonces, como es fuerza por unidad de masa, quito la masa de aquí, ¿verdad? Y me queda que la F es G en K. Y eso es un ejemplo de un campo de fuerza en fluidos. Imagínense, por ejemplo, no sé, un vaso o algún recipiente que contenga un fluido que se suelte. ¿Qué pasaría? ¿Han pensado en eso? O sea, un vaso que se suelte con cuidado, que caiga, ¿verdad? Obviamente, caída libre. ¿Y qué pasa con el nivel del agua? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se comporta ese fluido mientras va cayendo? Bueno, ahí podemos estudiar eso utilizando esta ecuación. Recuerden en física 1, ¿verdad? Ya habíamos visto también algo similar. Habíamos dicho que la fuerza Fx es la derivada de ¿quién? El potencial, de la función potencial con respecto a x. Entonces, más general, si yo le pongo vector,
es el gradiente de ¿qué? De U. Entonces, esta notación es más compacta que esta notación, ¿verdad? Porque aquí solamente lo estoy viendo en una dimensión, en X, y aquí ya lo estoy viendo en tal. Entonces, pues aquí uno toma lo que le sirva, ¿verdad? Lo que necesite. El componente en X, el componente en Y o el componente en Z, dependiendo del problema, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una caída libre, ¿qué pasa con X y con Z? Se pueden eliminar, ¿verdad? O qué pasaría, o si la Z está en la dirección de la caída, entonces estas derivadas son cero, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que la caída es a lo largo de Z, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, esa es la ecuación fundamental de la estática de fluidos. De ahí va a salir después otra ecuación que sí trae el libro por ahí. Bueno, vamos a ver ahora otra ecuación que está, bueno, esto que vamos a ver ahora son los fluidos en movimiento del cuerpo rígido. Vean que estamos en estática de fluidos, ¿verdad? ¿Y cómo es que yo estoy poniendo fluidos en movimiento? ¿Cómo es eso? Y bueno, es que vamos a estudiar el caso particular de un fluido que se comporta como un cuerpo rígido, ¿verdad? Ya habíamos estudiado en física 1 la partícula, ¿verdad? Y el cuerpo que tiene dimensiones, que es el objeto extenso, o que también le llamamos cuerpo rígido. Entonces aquí podemos ver un caso particular, ¿verdad? Un caso, digamos, asociado con un fluido. Y la ecuación que se usa aquí es la siguiente. El gradiente de P está relacionado con la ecuación anterior, ¿verdad? Con la ecuación fundamental de la dinámica, más ρ por G por K es igual a menos ρ por A. ¿Okay? Esa es la ecuación de un fluido que se comporta como un cuerpo rígido. Entonces, esto de aquí es el gradiente de presión. Que viene de la ecuación fundamental de la estática, ¿verdad? Esta ρ es la densidad del fluido. La G es la aceleración de caída libre. Y la A aquí es la aceleración. ¿Sí? Entonces vean que esta ecuación está escrita en notación vectorial, ¿verdad? Es decir, si yo quito la K de aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle una flecha aquí. Y si no, pues la quito y le mantengo el vector unitario. ¿Está bien? Entonces voy a escribir esa ecuación en componentes cartesianas. Entonces el gradiente ya yo sé cómo se escribe, es la derivada parcial de P respecto de X en Y. La derivada parcial de P respecto de Y en J. La derivada parcial de P respecto de Z en K. Ya escribí esto. Ahora voy a escribir esto. Sería más ρg en K. Eso queda igual. Y del otro lado, ¿qué tendría que poner? Si eso es aceleración y necesito escribir las tres componentes, ¿cómo lo poníamos en física 1? AX en Y, AY en J, AZ en K. ¿Lo ven? Y entonces de esta ecuación, puesta así en componentes, yo ahora puedo sacar tres ecuaciones. ¿Por qué? Porque igualo lo que está en X con lo que está en X de este lado, del lado derecho. Les voy a escribir esas ecuaciones por aquí.
Poniéndolas en componentes sería entonces en la forma escalar, cojo la primera, dp de x es igual a ¿quién? A menos rho por ax. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esa ecuación? ¿Para qué me serviría? Una aplicación, que es lo que tal vez nos interesa aquí. ¿Dónde serviría esa ecuación, por ejemplo? Un caso en donde la presión varíe con respecto a la posición en X y podamos calcular la aceleración. Bueno, imaginemos un carrito que tenga un fluido, o sea, un carrito que tenga un tanque y que se mueva con una aceleración a X. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Se está moviendo en la dirección X. Y entonces la pregunta es, ¿hay cambios de presión en la dirección horizontal? Es decir, mientras el carro se mueve, hay cambios de presión en la superficie del fluido o en el interior del líquido que está en el tanque. O más bien, la presión no cambia con la dirección X. Pues si no cambia, quiere decir que esto sería cero, ¿verdad? Entonces surge la otra pregunta. Bueno, ¿qué pasa si el carro acelera? Si cambia de velocidad. ¿Qué pasa si se mueve con velocidad constante? ¿Qué pensarían ustedes? Si el carro acelera, ¿qué creen que pase con la superficie libre de líquido? Con la presión no aumentaría. Podría ser, pero ¿qué pasa con la superficie de líquido? O sea, el carro, imagínense que el carro está en reposo. Si está en reposo, ya vimos la superficie libre de un líquido. Es horizontal, ¿verdad? Si se mueve a velocidad constante, se mantiene horizontal. Sin embargo, si el carro acelera, o sea, si cambia de velocidad, lo que vamos a observar es que la superficie libre de líquido ¿qué? Se inclina. Se inclina, claro, pero se mantiene como una superficie libre, porque suponemos que no hay, ¿cómo se dice? Turbulencia ni nada de eso. Entonces, esta ecuación serviría para eso, ¿verdad? Vamos con la otra. La otra ecuación sería considerar el caso, la otra ecuación, dp de y es igual a menos rho por ay. ¿Sí? Entonces, este es un caso de caída libre. Es decir, es la misma situación, pero ahora lo que tenemos es un recipiente que contiene un fluido y que se soltó. O no se soltó necesariamente. Usted lo puede poner en un ascensor, por ejemplo. ¿Qué pasa con el movimiento del ascensor? ¿Qué pasa si el ascensor va subiendo? ¿Verdad? ¿O qué pasa si viene bajando? ¿Qué pasa si el ascensor se mueve con velocidad constante? Cuando digo qué pasa, me refiero a qué ocurre con la presión en la superficie del fluido o en cualquier parte en el fondo de ese recipiente. ¿Qué pasa con la presión? ¿Experimenta cambios de presión o no? ¿Verdad? Entonces ahí eso es otro tema para estudiar, ¿verdad? Cuando tenemos por eso yo puse del cuerpo rígido, ¿verdad? Porque me estoy imaginando que es la porción del fluido moviéndose, ¿verdad? No estoy viendo una partícula, sino toda la porción del fluido, toda la porción de agua desplazándose o toda la porción de agua moviéndose, ¿verdad? Con el movimiento de un ascensor, por ejemplo. Bueno, esos problemas se pueden estudiar aquí, con esas ecuaciones. Y vamos a la otra. También está el caso del plano inclinado, que no se los dije, ¿verdad? Por ahí creo que andan problemas así en un examen. Que es el caso de que sueltan un carrito, ¿verdad? O sueltan un recipiente, no es un carrito, sino un recipiente con un fluido. Y entonces le dicen que calcule la aceleración con la que desciende el tanque, siempre que la superficie libre del fluido se mantenga horizontal, o sea que no se desnivele. ¿Okay?
No es tan complicado, es un problema sencillo realmente. Bueno, entonces está el otro caso, me falta la otra ecuación, ¿verdad? La otra ecuación es esta, la que tiene z. Derivada parcial de P respecto de Z, ¿verdad? Es igual a quién? A esa sí tengo que mantener el rho G, ¿verdad? Porque esta tiene rho G y de este lado tiene menos rho A. Y esta es rho a Z, ¿verdad? O sea que se puede escribir como derivada parcial de P con respecto a Z es igual a menos rho por G más a Z. Pues este es el caso en la dimensión Z. Y en este caso, bueno, no dije la dimensión Z, no lo especifiqué, pero también puede ser la dirección de caída libre, ¿verdad? Es decir, dependiendo como uno escoja quién es X, quién es Y y quién es Z, ¿verdad? Es decir, recuerden que aquí cuando uno pone un sistema de referencia, realmente es mudo, ¿verdad? Usted puede poner la X para arriba o hacia la derecha o no importa, siempre que mantenga, digamos, el acuerdo de lo que usted escogió en cada uno de esos sentidos. Entonces aquí tenemos que irnos olvidando aquello de que la X siempre es horizontal y que la Y siempre es vertical, ¿verdad? Muchas veces en problemas de física utilizan la Z como la dirección vertical y la Y la ponen para afuera, ¿verdad? Entonces, es como se escoja el sistema de referencia. Bueno, entonces, salen esas tres ecuaciones. Una para cada dimensión, ¿verdad? Vean que tenemos una para Z, una para X y una para Y, que son prácticamente iguales, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero ver ahora es unos casos especiales de estas ecuaciones. Unos casos especiales. Por ejemplo, el primer caso es cuando yo tengo un fluido en reposo. ¿Qué pasaría si yo tengo un fluido en reposo? ¿Qué pasaría con las tres ecuaciones? Vamos a numerarlas. ¿Qué pasaría con la ecuación 1, con la ecuación 2 y con la ecuación 3? ¿Cómo se verían? Si yo tengo, por ejemplo, un beaker con agua sobre una mesa. De ahí, la ecuación 1 sería la derivada parcial de P respecto de X es 0. Porque no se está acelerando, ni se está moviendo de ninguna manera. La derivada de P con respecto a Y es 0. Y la tercera ecuación, ¿cómo quedaría? La derivada de P con respecto a Z es igual a ¿quién? A menos rho por G. Entonces vean el caso de un fluido en reposo, cómo se reduce. ¿Qué nos está diciendo este caso? Que las sería constante. Ajá. ¿Qué nos está diciendo? Que serían constantes. Correcto, sí, si tengo un fluido en reposo, si tengo un vaso con agua en una mesa, la presión no depende de X. La presión no depende de Y, pero sí depende de quién, de Z. Porque vea que ya la derivada no es 0, sino que es igual a menos rho por G. Entonces aquí ya nos está diciendo algo muy importante. La presión varía en la dimensión vertical, ¿verdad? Y estoy escogiendo Z como la dimensión vertical. O sea, estoy suponiendo que estas ecuaciones las estoy poniendo así. X para arriba, Y para afuera, perdón, Z para arriba, Y para afuera y X hacia la derecha. Entonces lo que me está diciendo es que ese vaso con agua en reposo, ¿verdad? Sobre una mesa, no hay cambios de presión si usted mueve el vaso en X o si lo mueve en Y. Sin embargo, si el vaso lo sube o lo baja, ¿verdad? Verticalmente, ahí sí hay cambios de presión en la superficie libre del líquido, del fluido, en este caso. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? La matemática aquí nos ayuda mucho a discernir o a entender el fenómeno, ¿verdad?
De hecho, esta ecuación que está aquí, le voy a poner un asterisco, porque luego es la ecuación con la que vamos a trabajar la mayor parte del capítulo. Bueno, la parte estática es, digamos, la ecuación más importante, la que va a salir de ahí, ¿verdad? Y otra cosa es que esta ecuación yo la estoy escribiendo mal y nadie me dijo nada. ¿Qué está mal en esa ecuación, en esa última? ¿Quién me dice? Ya que la presión en la dimensión vertical solamente depende de z. Entonces aquí las derivadas no tienen que ser parciales, sino que son derivadas totales, o no sé cómo les llaman en matemática, pero no son parciales. ¿Por qué? Porque ya el mismo problema nos dijo que la presión solo varía en la dimensión vertical. O sea, solamente varía, solo es función de z. ¿De acuerdo? Entonces estas derivadas ya no son parciales, sino que son derivadas totales. ¿Okay? Bueno, vamos a ver el caso 2, caída libre. El caso 2 es caída libre. Entonces, nuevamente, en caída libre, ¿cómo se verían estas tres ecuaciones? La 1, ¿qué diríamos? Que la AX es 0 y es igual a 0. La 2, lo mismo, AY es 0. Y la 3, recuerden que Z es la dirección vertical, ¿verdad? Y la 3, ¿qué sería? ¿A qué sería igual a Z en caída libre? A G. A menos G. Ok, entonces las tres derivadas, la derivada de P con respecto a X es 0, la derivada, y esto es igual a ¿quién? Bueno, es igual a la derivada de P con respecto a Y, y esto es igual a la derivada de P con respecto a Z, y esto es igual a 0. Entonces, caída libre viene a reforzar lo que ya estamos viendo aquí. O sea, las tres derivadas son 0, por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que P tiene que ser una constante. Y es lo que esperaríamos experimentalmente que se verifique. O sea, un fluido visto como un cuerpo rígido cayendo en ningún punto del fluido, ya sea en la superficie libre, ¿verdad? O en cualquier parte del fluido, su presión va a cambiar. O sea, se mantiene constante, ¿verdad? Y eso es lo que se evidencia o lo que se ve experimentalmente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si acelera? Bueno, si acelera, eso ya va a depender de si el movimiento es hacia arriba o si es bajando, ¿verdad? Y ya aquí depende, digamos, del sentido, porque pues habría que tomar en cuenta ese ¿cómo se dice? Ese efecto, ¿verdad? Si ya, digamos, está acelerando. Acelerando con una aceleración distinta de G, me refiero, ¿verdad? Si digamos, si es un fluido que va sobre la plataforma de un ascensor y el ascensor va subiendo, ¿verdad? Pues va acelerando, ¿no? No va con G, sino que tiene su propia aceleración distinta de G, ¿verdad? Entonces ahí es distinto el caso, ¿verdad? Ya ahí no está en caída libre, sino que tiene un valor de A distinto de 9.8, ¿verdad? Entonces ahí el efecto es distinto, ¿verdad? Por lo tanto, la presión va a cambiar, ¿verdad? Bueno, entonces,
Me falta el caso 3. Voy a borrar de este lado. No sé si tienen alguna pregunta de este material. Este material eso amplía un poquito lo que dice el libro de estática de fluidos, ¿verdad? Bueno, vamos al caso 3. El caso 3 es aceleración sobre una trayectoria recta. Pues, ¿cómo quedarían esas 3 ecuaciones ahora? La ecuación 1 no es 0, ¿verdad? Porque es el caso de un carrito, ¿verdad? Que se está acelerando. Tiene una aceleración a X que suponemos que es constante, ¿verdad? Entonces lo que va a pasar es que vemos la superficie libre del fluido así, ¿verdad? Cuando él acelera. ¿De acuerdo? De hecho, los primeros acelerómetros que usaban en los trenes de vapor, lo que tenían era una tubería en U. Y entonces cuando el maquinista le metía la pata al tren, ellos lo que observaban era que los niveles del agua se desbalanceaban. Y entonces ya tenían como una escala ahí en el tubo y más o menos con eso podían, ¿cómo se dice? A ojo, ¿verdad? Calculando la distancia de los meniscos, ¿verdad? Más o menos cuál era la velocidad que llevaba el tren, ¿verdad? Imagínense qué complicado, ¿verdad? En esa época no habían velocímetros, estamos hablando de 1820, ¿verdad? Los trenes a vapor. Entonces se la jugaban con esto, ¿verdad? Es decir, medían el desbalance de los meniscos cuando el tren aceleraba y con eso más o menos hacían un cálculo ahí a mano, ¿verdad? Y podían saber la velocidad que tenía el tren, ¿verdad? Bueno, la ecuación 1 quedaría así. La derivada parcial de P con respecto a X no es 0, ¿verdad? El carro se va moviendo, está acelerando en X. Entonces esta aceleración no es 0. ¿Qué pasa con la 2? La derivada parcial de P con respecto a Y. Esa sí es 0, porque no acelera en Y, ¿verdad? Es decir, no, el carro se va moviendo a lo largo del eje X, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la ecuación 3? Queda la derivada parcial de P con respecto a Z, y esto es igual a menos ρ por G más AZ. Vean que no la hice 0. No la hice 0, ¿por qué? Porque estoy considerando que la para arriba es el eje Z. ¿Lo ven? Y el Y es para afuera, como lo dijimos ahora. Entonces, ¿qué pasa con la superficie del fluido? Se está desbalanceando, se está levantando, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces tiene un movimiento en la dirección vertical, que yo la llamé en este caso Z. ¿Está bien? Entonces esta componente no puede ser Z, ¿verdad? Porque enseguida que el carro acelera, el nivel de líquido hace así, se levanta. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo lo tiene así? Depende de la velocidad que alcance el carro, de muchos factores, ¿verdad? Y esta altura se estabiliza cuando el carro deja de acelerar. Sí, hay un valor, que ahora vamos a ver, hay una ecuación que le da, digamos, la velocidad que debería tener para que el carro vaya, ¿cómo se llama? Para que el nivel del agua no se salga de la, digamos, no se riegue, vamos a decir, o sea, no se salga fuera de las dimensiones del tanque, ¿verdad? Entonces, vean que con estas ecuaciones, viendo estas ecuaciones, me doy cuenta enseguida
de que P es una función de quién, de X y de quién más, de Z, ¿cierto? Entonces, si yo escribo el diferencial de P, sería la derivada parcial de P respecto de X, manteniendo Z constante por dx, más la derivada parcial de P con respecto a Z, manteniendo X constante por dz. Y estas cantidades yo las conozco, porque las tengo aquí. Esta sería la derivada parcial manteniendo Z constante. Y esta sería la derivada parcial manteniendo X constante. ¿Lo ven? Y yo puedo escribir esto porque ya yo sé que en Y no depende de... El movimiento en Y no importa, ¿verdad? Porque el carro no se viene ladeando, ¿verdad? No se viene moviendo en esta dirección, sino que solamente avanza en X y el fluido cambia de nivel, digamos, se desvía cuando él acelera. Entonces, lo que hago es que ahora sustituyo estas cosillas aquí y ya me queda una ecuación que me permite describir el movimiento de un carro que acelera y que lleva ¿cómo se dice? Un fluido, ¿verdad? Pepe, en la última ecuación que usted escribió, los Sí. subíndices son zetas, es que no puedo ver bien. Los subíndices son este es Z y este es X. Es la derivada de P respecto de X, manteniendo Z constante, que es la otra variable, ¿verdad? Y el otro es la derivada de P respecto de Z, manteniendo X constante. Bueno, entonces la ecuación quedaría así. Queda una ecuación así, dp es igual a rho a x por dx menos rho por a, digo por g, más az dz. Entonces, simplemente cambié estas derivadas, esta y esta, las metí aquí y ya me queda una ecuación que puedo integrar. Para efectos de examen, no se preocupen, es decir, no va a venir un problema de eso, ¿verdad? Simplemente estoy tratando de ampliar un poco el material para, ¿cómo se llama? Para que, pues para que usted tenga un poquito más de, que no se quede solo con lo que le dice el libro. Pero es decir, no va a venir un problema en donde le salga una integral ahí, una cosa así. Pueden aparecer integrales, pero están más adelante en otros tópicos, ¿verdad? Pero por ahora aquí no lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me interesa más la parte conceptual, que usted entienda el comportamiento de un fluido cuando lo vemos como un cuerpo rígido, ¿verdad? Bien, entonces de esa ecuación se puede integrar si uno quiere. Si uno quisiera, la integra entre dos puntos, ¿verdad? Y entonces tendría, pues, entre dos puntos, ¿verdad? Entre punto 1 y 2, diga, imagínense que tenemos un carro, ¿verdad? Y que tiene algo así, que se desniveló el nivel del agua. Pues aquí hay un ángulo zeta. Y esto es lo que sube con respecto al nivel original. A esto le llaman el delta Z máximo. ¿Verdad? Es el cambio en la dirección Z. Y el carrillo tiene ruedas, ¿verdad? Y va moviéndose en esta dirección. Va moviéndose en la dirección del X positivo, ¿verdad? Entonces este es el líquido, ¿verdad? Que tiene una densidad ρ. Y aquí vemos, si hacemos un diagrama de vectores, este es a X, ¿verdad? Este es a Y, digo a Z, perdón. Y la resultante es el vector A. Entonces, las dimensiones del carro son, por ejemplo, B, el piso mide B,
y la altura del nivel original del agua es H0, por ejemplo. Entonces, conociendo esas cosas, uno puede resolver un problema de estos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué dimensiones tiene que tener una piscina cuando transportan una piscina, no, una pecera en un carro? Eso sería un problema común, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene que tener la pecera para que cuando el carro alcance cierta velocidad, el agua dentro de la pecera no se derrame? Entonces, ahí influyen las dimensiones de la pecera. ¿Qué cambiamos? ¿Las dimensiones de la pecera o la posición en la que ponemos la pecera en el carro? ¿Verdad? Entonces es un problema de aplicación práctica, ¿verdad? Bueno, y entonces si la integramos, la ecuación esta, nos queda algo así, P2 menos P1, ¿verdad? Y integrando eso me queda menos rho a X, ¿aquí qué quedaría? X2 menos X1, y aquí quedaría rho G más AZ, Z2 menos Z1. Y ahí tengo una ecuación que me daría el cambio de presión, el delta P. Vean que puedo determinar el cambio de presión conociendo la posición inicial y la final, ¿verdad? El desplazamiento que hace el carro, ¿verdad? A partir de un origen. Y por supuesto los cambios en los niveles de agua, ¿verdad? En la superficie libre de líquido, ¿verdad? ¿Verdad que el problema, pues parece que se complicó, pero realmente no tanto, ¿verdad? Es decir, describe correctamente lo que uno vería en un experimento, ¿verdad? Es decir, lo que pasa con el nivel del agua, que los sentidos tal vez no lo aprecian, ¿verdad? Porque ocurre muy rápido, mientras el carro se desplaza, digamos, sobre una superficie horizontal, ¿verdad? Perdón. Ajá. Es que el video está un poco borroso. Perdón. Antitos del delta P. Sí. ¿Ahí qué dice? P2 menos P1. Gracias. Lo que hice fue que integré aquí, integré aquí, y integré aquí. Entonces aquí voy de P1 a P2, aquí voy de X1 a X2, y allá de Z1 a Z2. Pero vean que siempre sigue siendo un problema, esa era la otra cosa, sigue siendo un problema de estática de fluido. Porque mientras que el carro se va moviendo, por ejemplo, en un instante determinado, queremos mantener la superficie libre de líquido inclinada a ese ángulo cita, ¿verdad? Saben que el líquido no se mueve como tal, no fluye, o sea, no hay un flujo de fluido. Esto no se mueve, ¿verdad? Simplemente la superficie se inclina, cambia de inclinación, vuelve a ser horizontal, ¿verdad? Aumenta el delta Z máximo, lo que se está moviendo es el carro, pero el fluido como tal está en ese sistema de referencia propio en reposo. ¿Ok? Entonces vean que seguimos estando en un problema de estática de fluido, ¿verdad? Profe, no sé si, perdón por la pregunta, pero digamos, esto sería como en un caso ideal, porque yo me imagino que en la vida real el fluido, aparte de desnivelarse así, como que se movería haciendo como un tipo de bola. Claro. No, sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Esto es una situación ideal en donde estamos quitando un montón de efectos externos, ¿verdad? Y un fluido realmente no es tan bien portado como usted lo acaba de decir. Es decir, es un problema mucho más complejo. Lo que pasa es que, pues ya ustedes saben, en física, el físico le quita todo, ¿verdad? Lo complicado y hace un modelo en principio sencillo que le permita más o menos, ¿verdad? Describir lo que se ve experimentalmente, pero ya si uno lo ve en la realidad, es un problema muy complejo, ¿verdad? No es así de fácil que la superficie se mantenga horizontal, como yo lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Es una aproximación para estudiar un fenómeno, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y van a ver que les van a aparecer problemas así, ¿verdad? Problemas un poco, que uno dice, "Jue puña, pero eso yo quiero verlo experimentalmente, a ver cómo es, ¿verdad?" Porque tal vez, es decir, uno no lo ve tan fácil, ¿verdad? La realidad es que es así, ¿verdad? Es un modelo que se simplifica.
Bien, entonces, eh, hay una formulita por ahí, que solamente se las pongo, no la vamos a deducir, que le permite calcular el cambio de altura del borde, digamos, izquierdo de la superficie libre, es decir, una fórmula que me permite calcular el delta Z. Ese delta Z se puede calcular como ZS2, ZS1, la S se refiere a superficie, menos AX entre G más AZ, multiplicado por X2 menos X1. Esa fórmula me permite calcular es lo que se levanta o lo que sobresale, si se puede decir así, el borde, digamos, izquierdo, con respecto al nivel original, cuando cuando el carro estaba, digamos que, cuando no estaba acelerado, ¿verdad? Es decir, esto es el ascenso vertical, ¿verdad? De la superficie. ¿Okay? Y lo menciono, se los comento porque resulta que cuando un fluido se inclina en una superficie, imagínense una superficie arbitraria, así como si fuera una bolsa, y que el fluido se incline, esas líneas de inclinación se usan mucho, por ejemplo, en otros fenómenos, como por ejemplo en física atmosférica, en oceanografía física, en meteorología. A esas líneas se les llaman líneas de presión constante. Y aplicadas a otros fenómenos, ¿verdad?, relacionados con el clima, permiten hacer predicciones bastante buenas, ¿verdad?, acerca de los modelos meteorológicos. Entonces se llaman líneas de presión constante. O también les llaman, el nombre técnico, ¿verdad?, son isóbaras. ¿Ok? Entonces, eso es una familia de líneas. Son funciones, obviamente. Matemáticamente es una familia de funciones. Y pues tienen aplicaciones, como les digo, en la parte de oceanografía física, los que hacen física atmosférica, en esos campos, ¿verdad? Y básicamente la idea de introducir esto quería mostrarles que pues realmente esto, aunque es para un carrito, ¿verdad? Realmente se puede usar para modelar otras cosas, ¿verdad? En otras áreas de física, ¿verdad? No solamente en un problemita de esto cinemático, ¿verdad? Sino que tiene aplicaciones en otras áreas. Entonces, de hecho, hay una ecuación que le llaman la delta Z, la dz de las isóbaras, que es una pendiente, ¿verdad? Y una recta tangente. Entonces, relacionan el ángulo que es con el que se levanta el perfil S del nivel del agua con esta derivada, con la variación de Z con respecto a X, ¿verdad? Y esto les permite generar esta familia de funciones de estas líneas rectas inclinadas, ¿verdad? Que en este caso coinciden con el nivel del agua o representan el nivel del agua o la superficie libre como se inclinó, ¿verdad? Entonces eso le llaman la pendiente de las isóbaras, a esa última ecuación que escribí. Bueno, entonces... Pero esa ecuación la ocupamos para este curso. Perdón. Esa ecuación la ocupamos para este curso. No la vamos a ocupar. Ok, gracias. Ok, bueno, entonces ya introduje la parte matemática que necesitaba, entonces voy como que otra vez cayendo al material que sí está en el libro. Lo que pasa es que el libro les da la ecuación de presión en función de la altura y se la ponen así como que aquí está, véala. Entonces no le hace una justificación realmente, digamos que uno pueda ver de dónde sale, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a ver ahora
cómo calcular la presión en función de la altura. Y para eso entonces es que necesitamos la ecuación fundamental que vimos al principio. ¿Se acuerdan? La ecuación, la que yo les dije que era la ecuación fundamental de la hidrostática, la que tenía el campo de fuerzas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, lo que nos interesa ahora aquí es ver, esto ya es de la sección del libro, de la segunda sección, creo, el teorema fundamental de la hidrostática. Esto sí nos interesa. Bueno, sí nos interesa en el sentido de que pues, es lo que es parte, va a ser un complemento de lo que está en el libro. El teorema fundamental de la hidrostática básicamente es esta ecuación que voy a escribir ahora. P de Z es igual a P atmosférica más ρ por G por Z. Que ya me imagino que tal vez por ahí la han visto en el libro, qué sé yo, tal vez la vieron en el colegio, no sé. Bueno, eso es lo que se llama, es un resultado de ese teorema fundamental de la hidrostática. Okay, y sale de la ecuación que yo había escrito anteriormente, de esta, de considerar que el campo de fuerzas es menos G en K y aplicarlo en esa ecuación. Entonces yo escribo menos G en K y escribo las derivadas, 1 sobre ρ, derivada parcial de P respecto de X, la derivada parcial de P respecto de Y, más la derivada parcial de P respecto de Z en K. Okay. Entonces, ¿dónde se aplica eso? Bueno, en el famoso beaker con agua o en un lago o en una montaña. Es decir, lo que queremos es calcular la presión o ver cómo varía la presión con la altitud o con la profundidad. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un líquido que está en un recipiente, ¿verdad? Este es el recipiente. Y esta es la superficie del fluido. ¿Okay? Entonces, vamos a tener dos puntos, ¿verdad? Arbitrarios. Un punto por aquí, que le llamo B, y un punto en el fondo, que le llamo A. Y otro punto a la par, que le llamo A'. Y vamos a relacionar esto con este dibujo que tenemos aquí. Entonces, el punto B está a una altura del nivel del fluido HB. Y el punto A, está a una altura del nivel del fluido HA. Y para arriba, en el sistema de referencia que estoy escogiendo, nuevamente, esto es X, para afuera es Y, y para arriba es Z. Por eso estoy diciendo que P varía con Z. ¿Okay? Igual, si ustedes escogen poner Y aquí, pues entonces ahí es Y. No importa, ¿verdad? Es como uno lo quiera, como uno escoge el sistema de referencia. Y esta altura de aquí, donde está el punto B, la llamo H. ¿Okay? Entonces, vean lo que pasa. Con respecto a este dibujo, bueno, el líquido tiene una densidad ρ, ¿verdad? Con respecto a ese dibujo, el campo de fuerzas es un campo gravitacional, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo coloco una piedra aquí o cualquier objeto, lo que va a hacer es que se va, es decir, va a moverse por el fluido hacia abajo, ¿verdad? Es el efecto de la presencia de un campo gravitacional. Entonces, ese campo de fuerzas que yo escogí es menos G en K. Y lo sustituyo en la ecuación fundamental de la estática de fluidos, ¿verdad? Que es esta. Y vean que ya vimos anteriormente que la presión no sufre cambios en X, por lo tanto esto es 0, no sufre cambios en Y,
Por lo tanto, esto es 0. Y llego al conocidísimo resultado que ya vimos anteriormente. dp de z es igual a ¿quién? A menos ρ por g. Todo para llegar ahí. Vean que todo lo que queremos es llegar ahí, a esa ecuación. Okay, y eso es lo que llaman el teorema fundamental de la hidrostática. Okay. Vean que no es lo mismo que la ecuación de la hidrostática, ahora son cosas distintas. Entonces, usando la ecuación de la hidrostática, llegué al teorema fundamental de la hidrostática. ¿Y qué hago ahora con esto? Lo integro. Entonces, para integrarlo, separo las variables. Me queda dp dz es igual a menos, perdón, me queda así, dp es igual a menos ρ por g dz. Y entonces integro desde 0 a p, por ejemplo, ¿no? Y desde 0 a 0. Y al integrar eso, voy a obtener esta ecuación. P de z o pz es igual a menos ρ por g por z. Claro, vean lo que pasa aquí. Yo puedo escoger que la presión inicial sea 0, pero más conveniente sería tomar en cuenta el hecho, el hecho de que tenemos la capa de aire encima de nosotros, que es la presión atmosférica. Entonces, en estas ecuaciones, en lugar de 0, yo voy a poner aquí presión atmosférica, ATM. Okay, y entonces esta ecuación me queda como P atmosférica más ρ por G por Z. Y ahí está el resultado que tanto queríamos, ¿verdad? O sea, que hemos estado buscando. Una fórmula que me permita calcular la presión con los cambios de altura o profundidad. O sea, esta Z puede ser altura en una montaña. Por ejemplo, si usted está allá en el volcán Irazú, que cuesta un poco respirar, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad. O si está en el fondo del mar, a una profundidad H. ¿Okay? ¿Qué pasa con la presión en esos puntos, ¿verdad? A una altura H o a una profundidad H. Entonces, en general, yo le llamo Z, ¿verdad? Porque me estoy refiriendo a cómo cambia la presión en la dirección vertical, ¿verdad? Ahora bien, yo puedo escribir esa ecuación en términos de lo que tengo en el dibujo, ¿verdad? Es decir, si utilizara este dibujo, ¿cómo escribiría esta ecuación? ¿Qué diría? Ya que es la presión en cualquier punto a una altura Z, ¿verdad? En cualquier punto. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Entonces, en términos de estas letras A y B, ¿qué sería? Sería la presión en A tiene que ser igual a la presión en B más ρ por G. Y aquí sería ¿quién? HA menos HB, ¿verdad? Pero esta resta HA menos HB, ¿quién es? H. Y ahí tengo otra forma de escribir la ecuación. Esto y esto es lo mismo, solamente que en este caso yo la estoy refiriendo a este dibujo, ¿verdad? Pero aquí lo que importa es entender cómo se comportan estas presiones, ¿verdad? La presión a una altura dada o a una profundidad dada, ¿verdad? Que depende de la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la superficie libre del líquido está abierta a la atmósfera. ¿De acuerdo? Y la H, en este caso, es la altura entre los dos puntos, el punto B y el punto A. Ahora, puse una prima aquí. ¿Por qué? Bueno, para enfatizar que cuando los puntos están en una misma línea horizontal, las presiones son iguales. Entonces, la presión en A tiene que ser igual a la presión en A. ¿Está bien? Entonces, vean que esa ecuación sale, ¿de dónde la obtuvimos? Para recapitular. La sacamos de la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Entonces vean que una cosa es la ecuación fundamental de la estática de fluidos,
es esta. La otra cosa es el teorema fundamental de la estática, que es este resultado que está aquí. De P de Z menos rho G, que a la hora de integrarlo, me queda este resultado. ¿Sí? Bueno. Uy, ya me pasó de tiempo. Bueno, entonces, vamos a quedar aquí, ¿verdad? Les voy a contar rápidamente, me va a tomar 3 minutos. He tenido este semestre, nunca me ha pasado el problema con la habilitación del retorno. Siempre lo solicito, a los 2 días ya está, pero resulta que esta vez no me han contestado. Llamé, es decir, el martes llamé ayer y llamé hoy. Pero el problema es que lo ponen a uno en una lista de espera, ¿verdad? Ayer estuve casi una hora con el teléfono en la oreja, hasta que me dolía la mano, y cuando me contestaron, la persona que me atendió de mala gana me refirió a otro teléfono, volví a llamar, total no logré hablar con nadie. Entonces hoy lo que hice fue que hablé directamente con don Ralph, el director de la escuela, para ver si él puede, ¿verdad? Entonces encargó a una secretaria de que preguntara el caso mío, ¿por qué no me han activado la plataforma? Si se supone que ya yo envié lo que ellos están pidiendo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que todavía no está activado. No es que yo no he querido, sino que no sé qué pasó esta vez. Entonces, yo esperaría que ojalá mañana ya estuviera activado, porque ahí está todo el material del curso, ¿verdad? Sí, las clases que yo he dado antes, podrían servir, no sé. Y los libros, cosas que yo voy colgando ahí en la plataforma, la carta del estudiante, que todavía no la he puesto, porque no me lo han abierto. Así que para que sepan, ¿verdad? Es decir, no está todavía habilitada porque ha habido un problema con la parte de Netflix, que no es responsabilidad mía. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto sepa algo, yo les comunico. Y nos veríamos entonces el lunes. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿Todo bien? profe, Dígame. tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué Eso pasa sí, con vea, el... hábleme un poquito fuerte porque aquí está cayendo un aguacero. Ok. ¿Qué pasó con el menos que va antes del rho por G? Al menos que está aquí. Ajá. Me brinqué pasos, para serle franco. Es decir, no hice todo el álgebra y entonces realmente aquí hay que integrar yo puse 0, pero hay que integrar de ZB a ZA. Y cuando hago la integral, cuando eso me queda así, aquí me queda rho G, ZB menos ZA. Ok, pero ZB es menos HB, ¿verdad? Porque vea que estoy por debajo del nivel de referencia. Menos HB. Y el otro sería menos HA. Entonces, vean que queda menos es más, ¿verdad? Quedaría HA menos HB. Y precisamente HA menos HB es H. ¿Qué pasa? Ok. Gracias. Sí. Para efectos de examen, como les dije ahora, yo no los voy a poner a que hagan esto. O sea, no hay una pregunta que... Esto es parte de, digamos, que yo trato de medio justificar de dónde salen las ecuaciones y que es también responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Verificar que la teoría tiene una consistencia, ¿verdad? Pero es decir, no se le va a hacer una pregunta así tan concreta de esto, ¿verdad? De cómo se obtiene esa ecuación, sino que más bien queremos que se la aplique, ¿verdad? Que la use. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Está bien. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, jóvenes, entonces que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.
Gracias, profe, hasta luego. Igual, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que pasen bien. Gracias, profe, muchas Ok, con gracias. gusto, hasta luego.